Perfecto, entonces. Hemos visto entonces dos tipos de reflejo que pueden ocurrir a nivel de músculos esqueléticos. Vimos el arco reflejo, o también llamado reflejo miotáctico o reflejo de estiramiento, que es el que ocurría por activación del uso muscular. Y hemos visto el reflejo tendinoso de Golgi, que es el que se produce por activación del órgano tendinoso de Golgi. Así que vamos a ver ahora otro reflejo que yo les dije cuando estudiamos dolor. Yo les dije, bueno, en algún momento les voy a explicar. Vamos a recordar algo. Yo les había contado cuando estudiamos dolor, que había uno de los tipos de dolor, que era el dolor rápido, que era el que, la utilidad de que exista ese tipo de dolor es que produce una respuesta motora, que era el reflejo de retirada ante el dolor. Bueno, a ese reflejo le vamos a llamar reflejo flexor, y acuérdense, solo se activa con el dolor rápido, no con el dolor lento, ¿tá? Así que vamos a relacionar lo que vimos en dolor con este tipo de reflejo, que es una respuesta justamente ante ese dolor rápido, ¿tá? Otro reflejo que el profe también dio en la clase que él les dejó, así que bueno, importante. Vamos a hablar entonces de el reflejo flexor de retirada, que la función de este reflejo es provocar justamente la retirada de una parte del cuerpo en respuesta al estímulo doloroso. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Vamos a hacer directamente el dibujo porque ya conocemos dolor, así que va a ser sencillo de entender. Y después sí lo repasamos, obviamente. Entonces, el tema es así. Vamos a dibujar entonces nuevamente la médula espinal. Como pueden ver, fíjense que siempre hablo de médula espinal porque son reflejos de los que estamos hablando. Los reflejos son involuntarios, o sea, fíjense que en ningún momento todavía hice participar a la corteza motora, porque eso ya no sería un reflejo, ya sería voluntario. Así que hasta ahora todo involuntario, todavía no participó la corteza motora en ninguno de estos movimientos. Entonces, vamos a suponer que acuérdense que estamos por hablar de dolor rápido, generalmente es el que se percibe en piel por activación, ya sabemos, de terminales libres. Entonces, no me sale muy bien dibujar esto, pero vamos a suponer que acá tenemos la piel. En esta piel, entonces, supongamos que hay un estímulo doloroso, entonces que nos va a pinchar, por ejemplo, una aguja. Supongamos que esto es un pinchazo, ¿no es cierto? Un pinchazo entonces que me lastima la piel. Recuerden que esto me va a activar terminaciones libres que están ubicadas en la piel. Estas terminaciones libres, si estamos hablando de dolor rápido, recuerden que me van a originar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por fibras de tipo, como dijimos ayer, A delta. Acuérdense que el dolor rápido viajaba por fibras A delta y el dolor lento viajaba por fibra C. Así que esta señal sensitiva o aferente, que se origina, por ejemplo, de la piel y ingresa por el asta posterior de la médula espinal. Así que, recuerden, señal sensitiva o aferente, como dijimos, va del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Si estuviéramos hablando de dolor, ¿qué les hubiera dicho yo? Bueno, estas fibras A delta forman la vía espinotalámica, ¿no es cierto? Y ahí le tenemos que informar a médula espinal, ¿tá? Si quieren, eso lo podemos repasar para que ustedes relacionen todo lo que le podrían explicar al profe. Entonces, podemos hacer el siguiente repaso. Esta fibra, recuerden que en primer lugar, vamos a hacerlo así no nos confundimos. Esta fibra sensitiva, en primer lugar, piensen que puede hacer sinapsis con, si esta era la primera neurona, si hablamos de dolor, si esta era la primera neurona, va a hacer sinapsis con la segunda neurona. Recuerden que la segunda neurona inmediatamente, si se acuerdan, se decusaba, ¿está? Y formaba el fascículo espinotalámico lateral, ¿está? Que lo podemos poner acá a esta altura. Fascículo
espinotalámico lateral o neoespinotalámico. Y recuerden, de ahí subíamos hacia la corteza sensitiva. Bueno, eso es lo que vimos de dolor. ¿Está? Así que esto era la vía sensitiva que ya habíamos estudiado. Fascículo espinotalámico lateral. Bueno, con esto les tenemos que informar a la corteza sensitiva, a los lóbulos parietales, de que está ocurriendo un estímulo doloroso. Pero recuerden, imagínense, como yo les decía ayer, imagínense que tenemos que esperar que esta señal, este fascículo espinotalámico, lleve la información hasta el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, que es la corteza sensitiva, se tiene que comunicar con el frontal. El lóbulo frontal, que es motor, va a decidir que yo saque la mano porque me estoy pinchando. Tardaríamos muchos segundos en hacer esto. Entonces, yo necesito algo más rápido. Yo necesito, obviamente la señal va a ir a corteza sensitiva, todo, se va a activar la corteza motora, todo eso está perfecto, pero necesito algo más rápido. Por eso vamos a recurrir a este reflejo, en donde no va a intervenir la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Les dibujé recién lo que ya sabíamos. ¿Ya? Esto hace esta vía espinotalámica lateral o neoespinotalámica, hace que yo sienta dolor. ¿Ya? Esto lo estudiamos ayer. Ahora, ¿qué hace que yo retire rápidamente la mano en menos de un segundo? Al mismo tiempo que esta señal sensitiva me provocó la vía ascendente que hace que yo sienta dolor, al mismo tiempo, esta fibra A delta va a hacer sinapsis con una interneurona. ¿Está? Va a hacer sinapsis entonces con una interneurona. La interneurona va a hacer sinapsis luego con una alfa-motoneurona del asta anterior de la médula espinal. Mientras la información va subiendo y por eso yo siento dolor, al mismo tiempo retiro la mano, es como instantáneo. Por eso siempre pensamos que el pinchazo es el que me hace retirar la mano, no. Mientras yo estoy sintiendo dolor, ya las alfa-motoneuronas, fíjate, al mismo tiempo, ya están activadas y me provocan entonces la contracción del músculo correspondiente. Esta interneurona me va a estimular a la alfa-motoneurona del asta anterior de la médula espinal. Esta alfa-motoneurona entonces va a inervar el músculo correspondiente que esté cercano a esta zona de piel que yo me pinche. Así que, por lo tanto, esta alfa-motoneurona me va a inervar al músculo estriado esquelético, provocando la contracción. Acuérdense que acá estoy hablando de una señal motora o eferente. Señal motora o eferente. Y eso entonces es un reflejo flexor. Esta parte, si quieren, no la dibujan, porque estamos hablando ahora de esto. Esto es el reflejo flexor. ¿Tá? Yo de paso les comento por qué yo siento dolor al mismo tiempo estoy retirando la mano. Porque al mismo tiempo que tenemos una señal sensitiva, una vía ascendente o sensitiva que va a ir hasta corteza somatosensitiva, como ya estudiamos, y me voy a sentir dolor, al mismo tiempo ya estoy retirando la mano o el miembro que se está afectando gracias a este reflejo flexor de retirada, ¿ah? Que es lo que estamos estudiando acá. Es como para relacionar los dos temas, para que ustedes entiendan. Esto entonces es el reflejo flexor de retirada. Y de paso lo relacionamos con el hecho de que al mismo tiempo yo siento dolor. ¿Tá? Pero bueno, es importante porque como les he explicado en la clase anterior, esto me permite proteger la integridad del individuo y evitar que se siga dañando tejido sano. ¿Ya? Recuerden que con el dolor lento esto no ocurre, no tenemos maniobras como para proteger al organismo, porque el dolor, recuerden, dolor lento va a seguir, es un dolor crónico que va a continuar. ¿Ya? Entonces, a ver si está todo. Repasemos. El arco reflejo. El arco reflejo, recuerden, en el mismo músculo donde se activó el uso muscular por estiramiento, en el mismo músculo se va a producir la contracción. Fíjense que la respuesta motora está a cargo de alfa y de gamma motoneuronas. Si es que hay relajación de algún músculo, acuérdense que el músculo que se va a relajar es el antagonista
de donde se activó el uso muscular. ¿Está? Y a esto le llamábamos inhibición recíproca. Perfecto. Hemos estudiado también el reflejo tendinoso. El reflejo tendinoso, recuerden que ocurría por activación del órgano tendinoso de Golgi cuando estaba muy aumentada la tensión del músculo. ¿Cuál iba a ser la respuesta? La relajación del músculo, pero en el mismo lugar de donde se originó el reflejo. ¿Está? A esto le denominamos, ahí se me fue, inhibición, ya, se me fue la palabra, no sé, ahora no me sale. Ya busco, ya me sale. Se me fue. Inhibición autogénica, esta no me salía la palabra. Inhibición autogénica, que el músculo donde se activó el órgano tendinoso de Golgi es el mismo que se va a relajar. Y después les he mostrado, hace un ratito, el reflejo flexor de retirada. En realidad, el estímulo que se originó no es en ningún músculo, es un estímulo de tipo doloroso. Es un estímulo que origina dolor rápido. Y ese dolor rápido, fíjense que provoca la contracción del músculo esquelético que me va a permitir retirar ese miembro afectado. El profe cuando les dio la clase les dio el ejemplo de cuando nos pinchamos el pie con un clavo, por ejemplo. Estamos caminando y nos pinchamos con un clavo. Obviamente ahí vamos a retirar el pie. Si nos pinchan acá, vamos a retirar, contraer los músculos del tórax para también originar ese movimiento. ¿Tá? Pero acá el estímulo doloroso se origina en la piel generalmente y esto provoca la contracción de un grupo de músculos encargados de retirar el miembro afectado o el lugar afectado del estímulo doloroso. Al mismo tiempo, para repasar, les mostré cómo al mismo tiempo que se origina el reflejo flexor de retirada, se genera la vía sensitiva o ascendente que me va a hacer sentir el dolor, que es una modalidad de sensación. Recuerden que el dolor rápido asciende hacia la corteza somatosensitiva por el fascículo espinotalámico lateral o neoespinotalámico. Si fuera dolor lento sería por el espinotalámico anterior o paleoespinotalámico, pero eso no me origina el reflejo flexor de retirada, así que no lo nombré acá. ¿Tá? Así que traten de, cuando estén estudiando, relacionar esta cuestión que estudiamos ayer con esta que les estoy mostrando hoy. Perfecto, entonces. Eso sería en cuanto a la parte refleja. ¿Ah? En ningún momento prácticamente hablamos de la corteza cerebral. Pero el tema es el siguiente. Antes, que cierro acá. El tema es así. Acá entonces está lo que les mostré. Se activaron los nociceptores. Como les dije, de todas maneras les escribí si le quieren explicar al profe. El estímulo doloroso me activa receptores de dolor, que eran terminaciones libres. Esto me origina una señal sensitiva o aferente que viaja por fibra A delta. Estoy hablando de dolor rápido. Recuerden que las fibras A delta son mielínicas, tienen un diámetro de 1 a 5 micras y una velocidad de conducción de 6 a 30 metros por segundo. O sea, dentro de las fibras mielínicas eran las más pequeñas. Esta señal sensitiva o aferente ingresa al asta posterior de la médula espinal, hace sinapsis con una interneurona estimuladora, la interneurona hace sinapsis con una alfa-motoneurona en el asta anterior, esa alfa-motoneurona, recuerden, que me va a producir una señal motora o eferente a través de fibras A-alfa. Recuerden, las fibras A-alfa son fibras mielínicas, eran las más grandes. ¿Ah? La sensitiva acá es de las mielínicas, es la más pequeña, y la motora es la más grande. Recuerden que su diámetro era de 15 a 20 micras, y su velocidad de conducción de 90 a 120 metros por segundo. ¿Ah? Esta señal entonces motora o eferente va a provocar contracción de músculos flexores, lo cual me va a permitir alejar el miembro que se haya lesionado del estímulo doloroso. Fíjense que lo mismo que les conté está en forma escrita o en el esquemita que vemos acá. Lo único que en el dibujo que les hice recién les relacioné un poquito con dolor, para que vean que es como inmediato. Yo me pincho y hago esto. O sea, al mismo tiempo que siento dolor ya retiré la mano, porque justamente la vía sensitiva que va a corteza se origina en el mismo instante que el reflejo flexor de retirada. La verdad que
Es súper rápido, en menos de un segundo ya retiré el miembro afectado. Ahora, tenemos que hablar de lo voluntario, ¿no es cierto? Vamos a tener que hablar de la vía córtico-espinal o también llamada vía piramidal. Nosotros vamos a tener que hablar de la vía piramidal y de las extrapiramidales. Obviamente saben que las extrapiramidales son un montón, pero bueno, esas vamos a hablar un poco menos, digamos. Ahora, les quiero mostrar algo. Que acá está la relación que yo les quería contar antes de estudiar este tema. A ver. Yo les dije al comenzar este tema del sistema nervioso somático, yo les dije que, ven acá esta alfa motoneurona que tenemos acá, esta alfa motoneurona yo les mostré que podía recibir estímulos por parte del sistema nervioso periférico, pero bueno, esta alfa motoneurona es la que va a recibir conexión con las neuronas de la corteza cerebral. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es la vía córtico-espinal o piramidal, que básicamente son dos neuronas. Una que viene de la corteza cerebral, acá de la corteza motora, es la primera neurona, o motoneurona superior. Y esta que está acá, la motoneurona superior, que es la de la corteza cerebral, va a hacer sinapsis con esta directamente. Y esta va a inervar de manera voluntaria al músculo. Así que como pueden ver, estas alfa motoneuronas, y volvemos a repasar, miren la cantidad de señales que reciben. Señales sensitivas por parte de usos musculares. Después, señales sensitivas por parte de receptores del dolor, no solamente receptores, mecanorreceptores como el uso muscular. Fíjense, señales sensitivas que vienen de receptores del dolor. Señales sensitivas que vienen de mecanorreceptores como el órgano tendinoso de Golgi. O sea, fíjense todas las señales, y todo esto originaba reflejos. Pero, como podemos ver hace un ratito, también va a recibir señales que vienen de la corteza cerebral. O sea, por la vía que les voy a explicar ahora, esta es la segunda neurona de la vía córtico-espinal. La neurona de corteza motora hace sinapsis con esta, y de manera voluntaria yo controlo al músculo. Así que básicamente, si yo ahora quiero levantar este mate y tomarlo, es porque se activó una neurona en mi corteza frontal, hizo sinapsis con esta alfa motoneurona de médula para que yo haga esto de manera voluntaria. No es un reflejo. ¿Está? Así que eso es lo que vamos a estudiar. Fíjense que es bastante sencillo, pero bueno, vamos a estudiar esta vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, como les dije recién, va a estar formada por dos neuronas, una motoneurona superior y una motoneurona inferior. La función, como ven acá, es controlar los movimientos voluntarios o conscientes del músculo estriado esquelético. Vamos a tener dos neuronas. La primera neurona, que se llama motoneurona superior o MNS, que es una neurona piramidal, es decir, de la corteza cerebral. Se origina en la corteza cerebral motora, que acá me tienen que diferenciar de la corteza sensitiva, que ya estudiamos cuando dimos sensibilidad somática. La corteza motora se localiza en la región posterior del lóbulo frontal, por delante de la cisura de Rolando. Entonces, repasando, más o menos acá tenemos la cisura de Rolando. Detrás de la cisura de Rolando tenemos lóbulo parietal. En la parte anterior del lóbulo parietal tenemos la corteza somatosensitiva, que teníamos el área, la zona 1, que era la corteza sensitiva primaria, que estaba formada por las regiones 3,1 y áreas 3,1 y 2 de Brodmann, y después tenemos el área somatosensitiva 2, o de asociación, que eran las áreas 5 y 7 de Brodmann. Eso era sensitivo, sensibilidad somática. Ahí percibíamos todo lo que era el tacto, la presión, la vibración, el cosquilleo, sensibilidad posicional, sensibilidad termorreceptora y nociceptora, o al dolor. Ahora, ¿qué va a pasar delante de la cisura de Rolando? Tenemos la corteza motora. La corteza motora, fíjense, está en la región posterior del lóbulo frontal, y en cuanto a las áreas de Brodmann, estoy hablando de las áreas 4 y 6 de Brodmann. ¿Cuáles son las partes que vamos a encontrar en esta corteza motora? El área motora primaria, o M1, que está formada por el área 4 de Brodmann,
y me sirve para efectuar movimientos simples de partes individuales del cuerpo. Después vamos a tener el área premotora, o pre-SMA, y el área motora suplementaria, o SMA, que ambas se encuentran en el área 6 de Brodmann y sirven para realizar movimientos complejos del organismo, o sea, que involucra a varios grupos musculares al mismo tiempo. De acá es entonces de donde va a surgir esta neurona, esta motoneurona superior, o primera neurona, o neurona piramidal. Esta motoneurona superior, luego de salir de acá, va a atravesar el brazo posterior de la cápsula interna, entre el núcleo caudado y el putamen, o sea, entre dos ganglios basales, desciende por el tronco del encéfalo, donde ahí va a descender por las pirámides del bulbo raquídeo, y va a pasar lo siguiente. Sin hacer sinapsis, en el bulbo va a ocurrir una decusación, porque acuérdense, tenemos dos neuronas nomás. La de la corteza va a hacer sinapsis en médula, con la segunda neurona, pero a nivel del bulbo raquídeo vamos a ver que el 80% de estas fibras nerviosas se decusan, o sea, se cruzan hacia el lado opuesto del bulbo y descienden por el fascículo córtico espinal lateral. Por otro lado, el 20% de las fibras no se van a cruzar y van a descender por el fascículo córtico espinal anterior. ¿tá? Una vez que llegamos a médula espinal, van a hacer sinapsis con la segunda neurona que está en el asta anterior de la médula espinal. Estoy hablando de la motoneurona inferior, o MNI, dice acá en la luz, que es la alfa motoneurona que ya conocemos, que está ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Recuerden, como ya estuvimos viendo, esta alfa motoneurona no solo recibe señal de la motoneurona superior, también de interneuronas, que a su vez estaba comunicada con receptores sensitivos, uso muscular, órgano tendinoso de Golgi y receptores de dolor o nociceptores. De ahí, ya sabemos, esta alfa motoneurona sale por el asta anterior y provoca la contracción del músculo correspondiente. ¿no? De ahí es donde salen las unidades motoras y las placas neuromusculares. Así que, sí tenemos que repasar entonces esta vía, que es la que más tienen que saber. Recuerden, de las vías sensitivas tienen que saber dos, que era la vía dorsal lemnisco-medial, que era la de los haces de Golgi y de Burdas, y la anterolateral, que era la de los fascículos espinotalámico anterior y lateral. ¿tá? Y motora, principalmente tienen que saber esta, que es la corteza motora. Entonces vamos a suponer entonces que acá tenemos la corteza motora. Ahora igual ya les voy a mostrar el dibujito. Recuerden, de esta corteza motora, entonces, lóbulo frontal, va a salir la primera neurona, ¿está? La motoneurona superior. Esa motoneurona superior, recuerden, perdón, vamos a hacerlo así, me olvidé de dividirlo en partes. Esa motoneurona superior, entonces, supongamos que, no sé, imaginemos ¿no? que de la corteza cerebral, esto es los dos hemisferios cerebrales. Va a salir entonces la motoneurona superior, que en realidad es una neurona piramidal, y va a descender, ¿no es cierto? Va a pasar entre dos ganglios de la base, desciende por la protuberancia, desciende por el bulbo, y en el bulbo vamos a ver que sin hacer sinapsis con nadie, simplemente va a ocurrir la decusación. Es decir, 80% de las fibras, recuerden que se van a decusar hacia el lado opuesto y van a formar el fascículo espinotalámico lateral. ¿está? En cambio, un 20% de las fibras van a continuar por el mismo lado y van a formar el fascículo espinotalámico anterior en la médula espinal. Así que, finalmente, vamos a llegar acá a la médula espinal. Como siempre, tenemos la sustancia gris y tenemos la sustancia blanca. Como les dije hace un rato, el 80% de las fibras que sí se cruzó, recuerden que van a formar el fascículo espinotalámico lateral, ¿no? Más o menos entonces ubicado a esta altura. Descienden por ese fascículo y luego hacen sinapsis, ¿no es cierto?
con las alfa motoneuronas que estén de ese lado. Así que imaginémonos que acá tenemos la alfa motoneurona del asta anterior de la médula espinal. Así que esta primera neurona o motoneurona superior, que vino desde la corteza motora, imagínense del lado derecho, el 80% de las fibras que van a descender por el fascículo córtico-espinal lateral van a hacer sinapsis entonces en algún lugar de la médula con la motoneurona inferior. ¿Está? Y ahí entonces se completa la vía. Recuerden que la motoneurona inferior, luego, por una señal motora o eferente, va a hacer sinapsis, ¿no es cierto?, en el músculo estriado esquelético correspondiente. ¿Está? Y ahí se completa toda la vía. ¿Está? Les recuerdo entonces que este es el fascículo córtico-espinal lateral. El 80% de las fibras forman este fascículo y hacen sinapsis con la neurona de este lado. Comenzamos en el lado derecho, bueno, acá estamos en el lado izquierdo. Por otro lado, tenemos el 20% de las fibras que no se habían decusado. Ese 20% van a formar el fascículo que está ubicado acá en esta zona, que es el fascículo espinotalámico anterior. Así que el 20% de las fibras que no se habían decusado descienden hasta este fascículo y luego hacen sinapsis con la alfa motoneurona correspondiente de ese lado. ¿Tá? Así que acá tenemos el haz o fascículo espinotalámico, perdón, estoy con el espinotalámico, córtico espinal anterior. Córtico espinal anterior. Recuerden que de ahí ese 20% de las fibras va a hacer sinapsis con la alfa motoneurona de ese lado, o motoneurona inferior de ese lado. Esa motoneurona inferior, como ya sabemos, luego, por una señal motora o eferente, me va a inervar los músculos que correspondan a ese lado del cuerpo. ¿Está? No importa, la mayoría de las fibras, entonces lo que más tienen que tener en cuenta es que se van a entrecruzar. Así que, ¿importante saber esto? Sí. ¿Por qué? Porque en un rato vamos a ver lo que se llama síndrome de motoneurona superior. O sea, ¿qué síntomas va a tener el paciente si se lesiona la motoneurona superior? ¿Qué síntomas va a tener el paciente si se lesiona la motoneurona inferior? Hay que tener en cuenta también la decusación. ¿Por qué? Porque si la lesión, ya vamos a estudiar. Les pongo un ejemplo. Imagínense que el paciente se lesiona la cabeza. Se lesiona el hemisferio, la corteza del lado derecho. ¿Dónde va a tener, por ejemplo, parálisis el paciente? Si les pregunta el profe, usted, imagínense, si me lesioné acá, la mayoría de las fibras luego se van a decusar. Así que yo voy a tener parálisis del lado opuesto a donde me lesioné. Ya lo vamos a repasar, pero es para que entiendan por qué es importante saber lo de la decusación. Entonces, vamos con un ejemplo clásico, que es paciente que tiene una ACV. Seguramente se habrá cansado de escuchar. Paciente que tuvo una ACV en el hemisferio izquierdo del cerebro tiene parálisis del lado derecho del cuerpo. Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, si la lesión está de un lado, la mayoría de las fibras luego se van a decusar. Por lo tanto, van a estar paralizados los músculos de este lado. Ahora, si la lesión, por ejemplo, ocurrió en médula espinal, acá arriba, perdón, si la lesión ocurrió acá en médula, debajo de la decusación, sí, ya no va a haber una lesión del lado opuesto, va a estar del mismo lado. Entonces, depende de dónde ocurra la lesión, si es por encima de la decusación o por debajo de la decusación, ustedes le van a decir al profe de qué lado está paralizado el cuerpo. Ya lo vamos a estudiar. Ahora, si es motoneurona inferior, ya está, ya ocurrió la decusación. Si yo tengo acá una lesión que me dañe la motoneurona inferior, sí, la lesión está del mismo lado, porque ya ocurrió la decusación. ¿Tá? Por eso es importante saber que por más de que acá no haya ninguna sinapsis, sí, la mayoría de las fibras se decusan hacia el lado opuesto del cuerpo. Solo unas pocas quedan del mismo lado. ¿Tá? Perfecto, entonces. Eso es la vía córtico-espinal. Ya
En un rato les voy a mostrar primero el examen físico y después les cuento lo de los síndromes de motoneurona superior o de motoneurona inferior. Perfecto, entonces. Vía córtico-espinal. Así que ya saben las 3 vías principales que tienen que conocer para el oral sobre todo. Vamos a hablar un poquito de las extrapiramidales, que son horribles, pero bueno, tenemos que saber algo para contarles al profe. Incluso él en clase no habló tanto del tema, pero bueno. Entonces acá tienen lo que habíamos charlado hace un ratito, ¿tá? La vía córtico-espinal. Simplemente en el dibujo le agregué el otro lado, la sinapsis con la alfa motoneurona, pero bueno, ya la conocemos. Entonces, ahora, así como el sensitivo, yo les hablé del homúnculo sensitivo de Penfield, ¿se acuerdan? Que era cómo estaba distribuida en la corteza sensitiva las diferentes partes del cuerpo de acuerdo a la cantidad de receptores que tenían. Bueno, lo mismo vamos a ver acá en cuanto a la distribución de la inervación de los músculos del cuerpo por la corteza motora. Así que por eso vamos a hablar del homúnculo motor de Penfield. Entonces, recuerden que la corteza motora primaria está organizada de forma somatotópica, es decir, forma el homúnculo motor. Estamos hablando de la motricidad fina, en este caso. El aspecto, recuerden que homúnculo significa hombrecillo o hombre pequeño. ¿Se acuerdan que era como un hombre medio deforme? En el caso del homúnculo motor, el aspecto es más grotesco todavía que el del sensorial. O sea, se nota muchísimo la diferencia en la inervación de los diferentes músculos. Por ejemplo, su boca, sus ojos y sobre todo sus manos son enormes en comparación con el tronco, los brazos o las piernas. O sea, se nota mucho más la diferencia que en el homúnculo sensitivo. Ya les muestro el dibujito. Esto se debe a la mayor especificidad en la localización de los receptores y nervios motores, que son mucho menos numerosos que los sensoriales en gran parte del cuerpo. Entonces, en los receptores sensitivos que nosotros habíamos estudiado, había mucha distribución en el cuerpo, mucho más dijimos en los labios, en la cara, en las manos, y más o menos en el resto del cuerpo. Ahora, en el homúnculo motor vamos a ver que todo lo que es la lengua, por ejemplo, los ojos y las manos, tienen mucha inervación motora, ¿tá? Porque justamente realizamos más actividad con ellos. El resto del cuerpo no tanto, ¿tá? Y otra cosa que yo ya les había aclarado en la clase anterior, el homúnculo motor puede cambiar de forma. ¿Por qué? Porque va a depender de las actividades musculares que nosotros hagamos. Por ejemplo, si yo soy un atleta que me dedico a correr, obviamente en las piernas va a aumentar la cantidad de inervación por parte de la corteza motora. Ahora, si lo que yo me dedico a hacer es levantar pesas, va a cambiar la forma de mi homúnculo, porque estoy ocupando más otro tipo de grupo muscular que el paciente que corre, por ejemplo. Y durante mi vida, si yo era una paciente que hacía muchas pesas y de repente ya no hago nada, mis músculos ya no van a recibir tanta inervación motora y va a cambiar la forma de mi homúnculo también. Así que, es lo que dice acá. Dado que las conexiones sinápticas se modifican durante la vida en función de la experiencia y de la práctica, el homúnculo motor cambia en una misma persona a medida que pasa el tiempo, dependiendo qué hagamos, ¿tá? Y también difiere más que el sensorial en el plano interindividual, ¿tá? Mi homúnculo motor no va a ser igual al homúnculo motor de un deportista o al homúnculo motor de una persona que toca el piano, por ejemplo. Ahora, el sensitivo sí es más o menos igual en todas las personas, ¿tá? Entonces, fíjense para que comparen lo que les estoy diciendo. Acá. ¿Pueden ver el dibujito ahí, el Word? Por las dudas pregunto, porque a veces la pantalla me sale negra. Entonces, acá les estoy mostrando la corteza motora. Ah, perfecto. Acá les muestro la corteza motora. Si ustedes se fijan, tengo acá la cisura, ¿no es cierto?, de Rolando. Así que, por delante de la cisura de Rolando, ¿tá?, que también está acá, ¿ven? Tenemos en la parte posterior del lóbulo frontal, vamos a tener la corteza premotora, el área motora suplementaria, que dijimos que era el área 6 de Brodmann en ambas, y la corteza motora primaria, que era el área 4 de Brodmann. Entonces, ahí está ubicada
la corteza motora. Obviamente, esto lo podemos representar de acuerdo a la inervación, de acuerdo a qué partes del cuerpo estará encargada esa corteza de inervar. Vamos a encontrar entonces, acá están los homúnculos que yo les decía. ¿Tá? El homúnculo sensitivo, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que la mayor cantidad de receptores sensitivos yo las tenía en los labios, en la cara en general, en la boca, en la lengua, y fíjense en las manos, en los pulpejos de los dedos, dijimos que teníamos abundante cantidad de receptores sensitivos, y mucho menos, en los pies por ejemplo bastante, y mucho menos en el resto del cuerpo. Fíjense cómo sería el homúnculo motor, si lo tuviéramos que dibujar, en relación a cuánto lugar ocupa esa inervación en la corteza motora, en el lóbulo frontal. Fíjense que es mucho más grotesco, o mucho más deforme, digamos, este homúnculo, porque la mayor inervación va a estar ubicada en lo que serían los ojos, en la boca, en la lengua, y mucho en las manos, y casi nada en el resto del cuerpo. O sea, ahí notan mucho más la diferencia. Y como les dije, este homúnculo motor puede cambiar de una persona a otra, o en una misma persona a lo largo de la vida. El sensitivo así se mantiene, no cambia, porque los receptores sensitivos no van a cambiar su distribución. Ahora el motor, la inervación va a cambiar si hacemos diferentes actividades físicas o en personas diferentes. No va a ser el mismo mi homúnculo motor que el de una persona que juega al rugby, por ejemplo, que tiene otro entrenamiento físico y otro uso de sus músculos esqueléticos, ¿no? Eso era lo que habíamos hablado, ¿no? Así que acá comparo nuevamente los dos homúnculos de Penfield. El homúnculo sensitivo, fíjense cómo se encuentra la distribución en la corteza sensitiva. Recuerden, es lo que está acá pintado en azul, ¿ah? En el región anterior del lóbulo parietal, por detrás de la cisura de Rolando. Fíjense, la cara en general, las manos, los pies son los que ocupan la mayor parte, ¿no es cierto?, de este homúnculo sensitivo. Por otro lado, en la corteza motora, fíjense, es lo que está acá pintado en color naranja, delante de la cisura de Rolando, en la región posterior del lóbulo frontal. Fíjense que lo que sería la cabeza y las manos es lo que más lugar ocupa. Miren lo que es el resto del cuerpo, o sea, se nota mucho la diferencia. Miren, el resto del cuerpo prácticamente no ocupa nada, a comparación de, miren acá, el resto del cuerpo ocupa un poco más de lugar en la corteza sensitiva, y el resto del cuerpo en la corteza motora, ¿no? Por eso es lo que yo le decía, el homúnculo motor es mucho más deforme todavía que el sensitivo, ¿no? La mayor parte de la corteza motora está ocupada por la inervación en lo que es las manos y la cara, la cabeza, ¿no? El resto del cuerpo prácticamente no, ¿no? Creo que esos dibujitos eran, ahora ya vamos a pasar enseguida perfecto. Enseguida vamos a ver la parte de el examen físico que le vamos a realizar al paciente para evaluar todo lo motor. Perfecto, entonces. Ahora, esta es la parte que no es divertida. Recuerden que la corteza motor, la vía córtico-espinal, la vía piramidal, hace que nosotros decidamos realizar un movimiento. Ahora, para que ese movimiento sea más coordinado, más fino y más específico, la vía piramidal recibe colaboración de las vías extrapiramidales. Son muy importantes también, son muchas vías, así que en resumen, en el oral el profe no le va a empezar a ver, describirme todas las neuronas de cada una de estas vías, no, en general les tienen que decir cuáles son, dónde empieza, dónde termina esa vía, más o menos para qué sirve. O sea, eso sería lo más importante de este tema. Así que, las vías extrapiramidales, recuerden que son una red neuronal que forma parte del sistema nervioso motor y está relacionado con la coordinación del movimiento. Entonces, la vía piramidal decide realizar ese movimiento y controla los músculos esqueléticos. Las vías extrapiramidales colaboran para que ese movimiento sea más fino y más específico. Como les puse acá, la función va a ser la modulación y regulación, o sea, un control indirecto de las neuronas del asta anterior. Están relacionadas con los reflejos, la locomoción, los movimientos complejos y el control de la postura, ¿no? Son complementarias, o sea, colaboran con la vía piramidal, y básicamente estoy hablando de 4 fascículos, que son el vestíbulo espinal,
el rubro espinal, el retículo espinal y el tecto espinal. Como pueden ver, ninguno está relacionado con la corteza motora. Por eso les decía, colabora con el control de los músculos esqueléticos. Les hice acá un cuadrito, por eso les digo, no es tan detallado como lo que tienen que saber de vía piramidal, pero si el profe les dice, bueno, háblame un poquito de las vías extrapiramidales, algo tienen que saber. Así que fíjense, tenemos un cuadrito que me resume estos 4 fascículos que yo les estuve contando. Tenemos, como les dije, el fascículo vestíbulo espinal, que se llama así porque se origina en el núcleo vestibular lateral y medial, o sea, se origina en el piso del cuarto ventrículo. Y dice espinal porque termina este fascículo en las interneuronas y alfa-motoneuronas del asta anterior. Generalmente esto va a controlar a los músculos extensores del cuerpo. En la médula espinal se encuentra en el cordón ventral, o sea, en el cordón anterior de la médula, y la función va a ser para los reflejos posturales. Así que fíjense, fascículo vestíbulo. En color rojo acá están los de la vía piramidal, ¿se acuerdan? El fascículo córtico espinal anterior de la vía piramidal y el córtico espinal lateral. Eso fue lo que discutimos hace un rato. ¿Tá? Y fíjense que acá está el vestíbulo espinal, ¿ven? El fascículo vestíbulo espinal en el cordón anterior de la médula espinal. Tenemos después el fascículo o haz rubro espinal, que se llama rubro porque se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo y finaliza en la médula espinal en las interneuronas del asta anterior. Fíjense que directamente no van a hacer sinapsis con las alfa-motoneuronas, sino con interneuronas, y esa a su vez hacen sinapsis con las alfa-motoneuronas. A este fascículo lo vamos a encontrar en el cordón lateral de la médula espinal y sirve para el funcionamiento motor en general. Así que, fíjense, acá tenemos el fascículo rubro espinal. Cordón lateral de la médula, un poquito por delante del fascículo córtico espinal lateral. Vamos a tener también el fascículo retículo espinal, que se origina en la formación reticular, en la sustancia reticular de bulbo y protuberancia, y finaliza en la médula espinal, el asta anterior y posterior de la médula espinal. Si hablamos de la parte motora, en el cordón ventral, en el cordón anterior de la médula es donde vamos a encontrar este fascículo. ¿Por qué puse asta anterior y posterior? Porque modula la transmisión sensitiva, es decir, especialmente el dolor, ¿tá? Modula la cantidad de dolor, la cantidad de receptores de dolor que van a hacer sinapsis con la alfa-motoneurona. Y también modula a los reflejos espinales. Fíjense que este fascículo, retículo espinal, está acá. ¿tá? Retículo espinal lateral, por ejemplo, en el cordón lateral de la médula espinal. Y después tenemos el retículo espinal anterior. ¿Ven? Tenemos dos retículos, cordón lateral y anterior de la médula espinal. Y por último, vamos a tener el fascículo tectoespinal, que su origen está en el mesencéfalo y finaliza en las interneuronas del asta anterior de la médula espinal. A este fascículo lo vamos a ver descendiendo por el cordón ventral o anterior de la médula y me permite realizar movimientos en cuanto al giro reflejo de la cabeza. ¿tá? Ante algún estímulo nosotros a veces nos giramos para mirar, por ejemplo cuando nos llaman. ¿tá? Hay veces que sin pensarlo nos llaman y nosotros nos damos vueltas. ¿tá? Así que es más reflejo el mecanismo. Si decidimos movernos, también, si decidimos darnos vuelta, también vamos a realizar usar esta habilidad. Pero en cuanto al giro reflejo, fíjense que el fascículo tectoespinal lo vamos a encontrar en el cordón anterior de la médula. ¿Ven? Acá lo tenemos. ¿tá? Así que, de un lado de la médula les dibujé, les esquematicé más o menos todos los reflejos, todos los fascículos de la vía piramidal en rojo y de las vías extrapiramidales en color verde. Pero bueno, fíjense que es más por arriba lo que tienen que saber. Ahora, el profe les pregunta vía piramidal y algo le tienen que contar. ¿no? Con esto ya es suficiente. Vía piramidal, sin embargo, como vieron, es más detallado. Tienen que decir dónde está la primera neurona, tienen que hablar de la corteza motora,
de la alfa motoneurona. Eso sí, más fino. Entonces, con esto terminamos todo lo que tenían que saber fisiológicamente hablando de el sistema nervioso somático, o sea, cómo controlar a los músculos estriados esqueléticos. Ahora, vamos a estudiar un poquito de semiología, es decir, como médicos, ustedes cómo van a evaluar la motilidad de un paciente. La parte sensitiva ya la vimos, era lo que teníamos que evaluar, la sensibilidad al dolor, la mecanorreceptora, la termorreceptora, ya vimos todas las maniobras. El profe acá lo que le gusta mucho preguntar es reflejos. ¿Cómo se hace un reflejo, por ejemplo? Un reflejo bicipital, un reflejo rotuliano, ¿no? Que es cuando vimos reflejo, arco reflejo, ahí le va a preguntar, y bueno, ¿cómo evalúas eso en un paciente? Le va a decir el profe. Ahora lo vamos a estudiar. Entonces, para evaluar el examen físico de la motilidad, esto lo van a aprender ahora en cuarto año, en semiología, así que en quinto también en neurología lo van a tener que aprender, en sexto en neurología otra vez lo van a tener que estudiar, así que acostúmbrense, son muchas maniobras, yo les voy a enseñar algunas, pero van a ver que son un montón, algunas como para que ustedes le cuenten al público. Podemos evaluar en este paciente primero el trofismo muscular, que es el estado nutricional del músculo. Simplemente lo vamos a evaluar mediante la inspección. Vamos a mirar en el paciente el tamaño de sus músculos, la forma que tiene, el relieve, así como su distribución, ¿tá? Podemos tener dos alteraciones en este caso. Que veamos que en el paciente hay atrofia muscular, o sea que está disminuido el trofismo. Recuerden que a simple vista se pueden dar cuenta si un paciente tiene atrofia, ¿tá? Lo miran y ven que sus músculos son muy pequeños, muy delgados. O si no, puede ser que el paciente presente hipertrofia muscular, que es cuando está aumentado el trofismo. A simple vista, pueden notar si una persona está yendo mucho al gimnasio o es físico-culturista. Se nota por el aumento de la masa muscular. A simple vista, solo con la inspección. ¿Tá? Entonces, eso sería entonces en cuanto al trofismo. Si lo que queremos evaluar es el tono muscular, vamos a decir que el tono muscular, si lo definíamos en primera era un estado de semicontracción del músculo. Acá vamos a decir que es la resistencia activa que normalmente un músculo estriado esquelético ofrece ante su estiramiento pasivo y se evidencia como una semicontracción muscular ligera y sostenida, ¿no? O sea, un estado de semicontracción. ¿Cómo vamos a evaluar esto? A través de la palpación, es decir, lo vamos a efectuar con las palmas de las manos, podemos apretar así para verificar la consistencia del músculo, con el dedo índice así, ¿tá? Presionando un poco sobre el músculo. O sea, por ejemplo acá podemos ver en los bíceps, en los tríceps, en el trapecio, podemos hacer esto, ¿no? Ir presionando y ver si al hundir el dedo es fácil de hundir o normal o es duro el músculo. Y ahí nos vamos a dar cuenta del tono. O también lo podemos hacer con las palmas de las manos así, ir presionando un poquito para ver si hay resistencia o no, para que yo pueda hundir mis dedos en el músculo del paciente. En este caso, podemos encontrarnos con dos alteraciones. La hipotonía, que es la disminución del tono muscular, y la hipertonía, que es el aumento del tono muscular. Generalmente la atrofia va acompañada de hipotonía y la hipertrofia de hipertonía. Generalmente, pero no siempre es así. Entonces, las dos cosas que les estuve contando forman parte de la motilidad pasiva. O sea, no estamos evaluando cómo se contrae el músculo, sino la nutrición que tiene y si tiene o no tono muscular. Entonces, les puse acá unos dibujos como para que recuerden lo que les estuve contando. Entonces, si estamos por evaluar el trofismo muscular, fíjense, simplemente van a mirarlo al paciente, ¿ah? ¿Cuáles son las formas? Puede ser que el paciente esté acostado, por ejemplo, pero igual van a evaluar la forma y el tamaño de sus músculos a simple vista. Ahora, si van a evaluar el tono muscular, fíjense que ahí sí, en todos los grupos musculares del cuerpo, o pueden ir presionando con el dedo índice o, fíjense, con las palmas de las manos pueden ir presionando sobre los diferentes grupos musculares para ver si hay mucha resistencia a que comprimamos el músculo. Hablaremos de hipertonía. Ahora, si yo aprieto y el músculo es muy blandito, mis manos se hunden fácilmente porque está
hipotónico, ese músculo está como débil, y después lo normal, ¿no es cierto? Que eso, luego de palpar varios músculos, uno se va a ir dando cuenta que es lo normal y que es hipotonía o que es hipertonía, ¿no es cierto? Pero bueno, eso con la experiencia uno lo va conociendo. Entonces, lo que les conté hasta acá es la motilidad pasiva, ¿no es cierto? El músculo estático sin movimiento. Por otro lado, vamos a evaluar entonces la motilidad activa voluntaria. Es decir, esta motilidad activa voluntaria comprende la capacidad por parte del paciente de efectuar sin ayuda los movimientos que le vamos a pedir. Eso es la motilidad activa voluntaria. Entonces, motilidad pasiva es trofismo y tono muscular. El profe en su clase no le llamó motilidad pasiva, por eso no les puse acá, pero motilidad pasiva es el músculo en reposo. A ver qué forma tiene, qué nutrición tiene, qué tamaño, si tiene o no tono. Ahora, motilidad activa puede ser voluntaria e involuntaria. La voluntaria es, obviamente, controlada por la vía piramidal. Le vamos a pedir al paciente que realice movimiento a ver si los cumple. Ahora, la activa involuntaria, ahí vamos a hablar de los reflejos, ¿tá? Donde no interviene la corteza cerebral. Entonces, al paciente en la motilidad activa voluntaria, se le pide que realice movimientos utilizando grupos musculares sinérgicos de los segmentos a explorar, ¿tá? Por ejemplo, en el cuello, le vamos a pedir al paciente que mueva hacia los lados la cabeza, le vamos a pedir que mueva la cabeza hacia adelante y hacia atrás, que gire la cabeza, ¿tá? Todos los movimientos que podamos, le pedimos al paciente que lo haga, a ver si lo puede hacer solo. Miembros superiores, le pido que levante las manos hacia los costados, hacia adelante, ¿tá? Que rote los hombros, ¿no es cierto? Le podemos pedir que contraiga el bíceps, que mueva las manos. Los movimientos que ustedes quieran le van a pedir al paciente que lo haga, a ver si lo puede hacer. En el tronco, por ejemplo, le van a pedir al paciente que rote el tronco, que se desplace hacia adelante, que se desplace hacia atrás, ¿está? Hacia los costados, a ver si lo puede hacer. Miembros inferiores. Puede estar el paciente de pie o si está acostado, le piden que levante las piernas una por vez, que levante las dos al mismo tiempo, que flexione las piernas, que mueva los pies. ¿Tá? Tienen que evaluar todo el organismo del paciente. ¿Tá? Eso por un lado. También, con esa motilidad activa voluntaria, van a evaluar la fuerza muscular. La fuerza muscular evalúa la fuerza de la contracción muscular a realizar un movimiento que ustedes le van a pedir al paciente. Por ejemplo, se va a explorar pidiendo al paciente que efectúe un movimiento dado y al cual se va a poner el explorador. Por ejemplo, le pueden pedir al paciente que ponga así los dedos en pinza y que haga fuerza, y ustedes van a tratar de abrir esa pinza. Entonces el paciente va a tener que hacer fuerza con estos dos dedos y ustedes van a tratar de abrir esto. Si ustedes hacen esto y el paciente ya no tiene fuerza, bueno, se van a dar cuenta que está disminuida la fuerza muscular. Ahora sí, el paciente tarda, se resiste a esa fuerza opositora, vemos que tiene una buena fuerza muscular. Pueden hacer también esto. Le van a pedir al paciente que haga contracción del bíceps y ustedes van a tratar, ustedes como médico van a tratar de bajar ese bíceps para estirar el brazo. ¿Tá? Van a ver que si ustedes hacen esto y ya se abrió el brazo es porque, bueno, el paciente no está teniendo fuerza muscular. Así que, en cambio, si el paciente tiene cierta resistencia a la fuerza que ustedes están haciendo, está bien. Le pueden pedir al paciente que se acueste y que trate de hacer fuerza con sus músculos del abdomen para levantarse y ustedes le ponen la mano en la cabeza para que él haga fuerza contra esa mano. Trate de contraer los músculos del abdomen. Le pueden pedir que levante las piernas y ustedes tratan de bajarlas. Hay muchas maniobras, pero no lo estudien tan de memoria, váyanle contando al profe, bueno, profe, el médico puede hacer esto, o puede hacer esto, tírenle algún ejemplo, ¿tá? Esto está bueno para acordarse porque son como varias maniobras en general que podemos realizar. Creo que acá les puse un ejemplo, si mal no recuerdo, sí. Se le solicita al paciente que flexione, por ejemplo, el antebrazo sobre el brazo, y después el explorador se opone a él tratando de extender el antebrazo, ¿tá? Lo que les mostré hace un rato, tratar. Pero lo podemos hacer con la cabeza, lo podemos hacer con la pinza que yo les había contado. Cuando evaluamos esto, puede ser que directamente le pedimos al paciente, el paciente está acostado en la cama, y yo le digo, por favor, levante su brazo derecho, el paciente no se mueve, o apenas se mueve.
O, por favor, mueva su pie derecho. El paciente no lo mueve. Bueno, ahí ya estamos viendo que hay una alteración. O a lo mejor mueve un poco y cuando evalúo la fuerza veo que está débil el paciente. También puede pasar. Nos podemos encontrar con dos alteraciones. La parálisis, que es la incapacidad para realizar un movimiento. Por favor, levante, mueva los dedos. El paciente no puede, ni siquiera puede levantar el brazo de la cama. Puede pasar ante una ACV, por ejemplo. O puede ser que el paciente presente paresia. La paresia es la reducción o dificultad para llevar a cabo un movimiento. O sea, como que el paciente está débil, eso es paresia. Y parálisis directamente está inmóvil esa parte del organismo. Entonces, así que teníamos disminución o aumento del trofismo, es decir, atrofia o hipertrofia. Disminución o aumento del tono, teníamos hipotonía, hipertonía. Tenemos alteración de la motilidad activa voluntaria, parálisis y paresia. Parálisis, no hay movimiento. Paresia, es como débil ese movimiento. Esos nombres por ahí, ténganlos en cuenta porque por ahí nos confundimos. No, recuerden, yo ya les había dicho en la clase anterior, paresia no es lo mismo que parestesia, ¿está? La parestesia, ¿se acuerdan que era un problema sensitivo? Era un adormecimiento, un hormigueo que tenía el paciente. Paresia, como pueden ver, es debilidad muscular, ¿tá? Es motor. Paresia, parestesia, a mí, por ejemplo, eso me confundía a veces. ¿No? Ahora ya lo saben. Entonces, por ejemplo, acá está lo de la motilidad activa, ¿no es cierto?, voluntaria. ¿Ven? Le van a pedir en este primer dibujito al paciente que levante los brazos, que mueva las manos, o sea, le van a pedir ciertos movimientos en la parte del cuerpo que ustedes quieran para ver si el paciente lo cumple. Y después, para evaluar la fuerza muscular, fíjense, el paciente va a flexionar el brazo y ustedes van a tratar de vencer esa fuerza, para evaluar la fuerza muscular. ¿Ah? Acá es lo mismo con la pincita, ven como yo les decía, la pinza en los dedos, y ustedes van a tratar de romper esa pinza para evaluar la fuerza del paciente. Perfecto. Eso sería entonces en cuanto a la actividad, la motilidad activa voluntaria y la fuerza muscular. Por último, nos queda por estudiar la motilidad activa involuntaria. Estoy hablando de los reflejos. Al profe le gusta preguntar los reflejos neurales. No les va a pedir, ya van a ver ahora en cuarto cuando estudien, los reflejos son un montón, y están los profundos, los superficiales, hay un montón, y de cada uno tienen que saber qué parte de la médula estamos evaluando, qué nervio, pero eso en cuarto. Ahora, con que ustedes un reflejo le puedan contar al profe cómo se hace, ya es suficiente, ¿está? Yo les recomiendo los más fáciles, que son reflejo bicipital, o el tricipital, o el rotuliano, que es el más común que uno se acuerda, ¿está? Y dentro de los superficiales, vamos a ver que tenemos al de Babinski. El de Babinski al profe le encanta preguntar, ¿tá? Ya les muestro cuáles son esos, porque y va a estar relacionado con la patología que vamos a ver enseguida, que es el síndrome de motoneuronas, ¿sí? Ténganlo en cuenta, ¿tá? Así que en la motilidad activa involuntaria se evalúan los reflejos. Recuerden que los reflejos son involuntarios, no interviene la corteza, así que yo no le puedo pedir al paciente que haga algo, simplemente yo estimular el reflejo con alguna maniobra y ver si se observa una respuesta. ¿Cuáles son los tipos de reflejos que podemos evaluar? Por ejemplo, tenemos los reflejos osteotendinosos o profundos, que acá estos reflejos son los miotácticos, o el arco reflejo que yo les había comentado. Así que estos reflejos osteotendinosos resultan de la percusión de un tendón o de una superficie ósea apropiada que produce la contracción del músculo vinculado con el estímulo. Su base es el reflejo miotático. Entonces, no tiene sentido que ustedes sepan cómo es un reflejo rotuliano o patelar si no le explican al profe el reflejo miotático. Le van a decir, profe, se estimularon acá cuando golpeé, se estimula el uso muscular, la señal sensitiva, la señal motora, todo completito, ¿tá? Y le dicen luego la maniobra, ¿tá? O ustedes van a estar en el oral explicando el reflejo miotático o arco reflejo y el profe le va a decir, bueno,
¿Cómo podés evaluar el reflejo miotático? Y le cuentan alguno de estos, el que ustedes quieran. Ejemplos, porque hay muchos, pero algunos ejemplos de reflejos osteotendinosos o profundos son el reflejo rotuliano o patelar, que consiste en, le vamos a golpear con el martillo de reflejos al paciente el tendón rotuliano. Le vamos a hacer un golpecito leve y esto va a provocar la extensión de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla por la contracción del cuádriceps. Como dice acá, en respuesta a ese golpe que yo doy con el martillo de reflejo en el tendón rotuliano. Ya les muestro entonces dónde vamos a golpear. Por otro lado, podemos tener, por ejemplo, el reflejo aquiliano, que es lo mismo. Vamos a, con el martillo de reflejo, vamos a golpear el tendón del gastrocnemio, ¿no es cierto? El tendón de Aquiles. Y ahí se va a producir entonces la contracción de este músculo. Entonces, consiste en la flexión plantar del pie por la contracción de los músculos gastrocnemios y el sóleo en respuesta a la percusión del tendón calcáneo, o sea, el tendón de Aquiles. Si quieren, pueden producir, por ejemplo, también el reflejo bicipital. El reflejo bicipital van a golpear acá el tendón del bíceps, ¿tá? Y el paciente va a realizar el movimiento. Obviamente le tienen que pedir al paciente que cierre los ojos o no le digan lo que van a hacer, porque si no el paciente, si mira, va a querer él hacer el movimiento y es lo que no queremos, ¿tá? Pueden percutir también el tendón de tríceps, le van a colocar el brazo al paciente de esta manera, lo van a sostener y van a golpear acá, ¿tá? Y el paciente tiene que hacer este movimiento, no tan exagerado, ¿tá? Y en el caso del bíceps haría este, ¿no es cierto? ¿tá? Es la contracción del bíceps. Hay muchos reflejos, ¿tá? Hay algunos que son acá en las muñecas para mover las manos, ya lo van a estudiar. Sepan 2 o 3, con eso ya es suficiente. Lo que el profe nombró en su clase es el del rotuliano. ¿tá? Yo les agregué el de Aquiles, si quieren bicipital o tricipital también está bueno, ¿tá? Fíjense, acá tenemos el reflejo rotuliano, donde vamos a percutir entonces, acá, ¿está? Donde tenemos entonces a la altura de la rótula, si quieren un poquito más abajo, y eso va a originar que el paciente mueva la pierna hacia adelante. Eso es lo que va a provocar apenas, ¿no? Pídanle al paciente que cierre los ojos, o háblenle de otra cosa, porque si no el paciente va a estar mirando y a propósito va a mover la pierna sin darse cuenta. Por ejemplo, acá está el reflejo aquiliano, ¿ven? Fíjense que lo pueden colocar al paciente de 3 maneras. Le piden que se siente al borde de la camilla, sostienen sus pies con la mano y ahí golpean el tendón del bíceps, ¿no es cierto? Pueden pedirle al paciente que se ponga de rodillas sobre la camilla o sobre el borde de la cama con los pies colgando y fíjense que lo van a sostener también a la planta del pie de esta manera y ahí van a pegar entonces con el martillo de reflejos. O si el paciente no se puede ni sentar ni arrodillar, acostado nada más, van a poner una de sus piernas como si fuera un 4, ¿ah? Y van a sostener también la planta del pie y ahí van a golpear. ¿ah? Y el pie, si está así, tiene que hacer esto. ¿ah? Imagínense el pie del paciente acá. Cuando ustedes golpean acá, el pie se tiene que mover hacia adelante, hacer esto. ¿ah? Apenas, ¿no? Obviamente. Eso es lo que ustedes tendrían que percibir, por eso colocan la mano ahí en la planta del pie. Eso sería entonces el reflejo aquiliano. Por ejemplo, acá está el reflejo tricipital, ¿ven? Colocan, agarran el brazo del paciente y lo tienen colgando así, y van a golpear con el martillito de reflejo por encima del codo, donde está el tendón del tríceps. Y el paciente tiene que hacer este movimiento, ¿está? No tan así exagerado, pero para que me entiendan. Así que explíquenle alguno de esos. El aquiliano es el que el profe dijo en clase, díganle algún otro, ya que están, para que él vea que ustedes estudiaron un poquito más. ¿no? Perfecto. Eso sería entonces en cuanto a los reflejos. Hay otros reflejos, ya los van a aprender más adelante, o sea, este año. Esos eran los reflejos osteotendinosos o también llamados reflejos profundos. Por último, vamos a tener los reflejos cutáneo-mucosos o también llamados superficiales. Los reflejos cutáneo-mucosos o superficiales se obtienen por estímulos que actúan sobre la superficie cutánea, o sea, sobre la superficie de la piel o de alguna mucosa.
la respuesta motora posee una latencia más prolongada. ¿Qué quiere decir? Que en los reflejos osteotendinosos inmediato era la respuesta cuando yo golpeaba con el martillo de reflejo. Acá puede tardar un poquito más, unos segundos más, no es que va a tardar mucho tiempo. Unos segundos más va a tardar en aparecer este reflejo, pero no es tan lento tampoco. Se los considera reflejos de defensa, y así, ante estímulos nociceptivos, o sea, estímulos dolorosos, aplicados sobre los miembros, las respuestas siempre son flexoras. ¿Tá? Por ejemplo, el reflejo que sí o sí les pido por favor que sepan es este, sí o sí, el reflejo plantar. ¿Por qué? Porque acá aparece un nombre que es el signo de Babinski, que al profe le encanta preguntar, o aparece en los casos clínicos. Así que si tienen que saber alguno es el plantar, principalmente. Pero van a ver que los otros van a ser fáciles de recordar también, porque son algunos de los que ustedes ya conocen. Por ejemplo, tenemos el reflejo cutáneo abdominal, que se produce por la contracción de los músculos de la pared abdominal, en respuesta a la estimulación de la piel del abdomen. O sea, el ombligo se suele desplazar hacia el lado estimulado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este caso? Tienen acá entonces el paciente acostado en la cama, y lo que van a hacer, no es necesario que le provoquen dolor, simplemente pueden hacerlo con la lapicera o con un, a lo mejor tienen el martillito de reflejo, pero no la parte del martillo, sino la otra, ¿tá? Van a tocar al paciente de esta forma, así, en este sentido, ¿tá? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a contraer el músculo del abdomen y el ombligo se desplaza un poquito hacia el lado que ustedes estimularon, ¿tá? Van a hacer lo mismo del otro lado, ¿tá? Así, en este sentido, y ahí el ombligo se va a desplazar un poquito hacia el lado del lado que ustedes estimularon, ¿tá? Eso hacemos cuando, por ejemplo, como les dije, es un reflejo de defensa. Se produce la contracción, posiblemente ante un estímulo doloroso. Ese es el reflejo cutáneo abdominal, ¿cierto? Otro de los reflejos que podemos tener es el reflejo faríngeo. Este es el que nos hace sufrir en la infancia cuando vamos al médico. Es el típico, cuando vamos al médico, el médico dice, abra la boca, saque la lengua y diga, ah. Seguro que todos se acuerdan de eso. Con el baja lengua, el médico nos toca la pared de la faringe y eso nos da ganas de vomitar. Por eso a nadie le gusta cuando es chico, cuando es niño, que nos hagan este reflejo. Pero bueno, es un reflejo que se evalúa, que es el reflejo faríngeo. Se produce por la contracción de los músculos constrictores de la faringe asociado a una sensación nauseosa, o sea, nos da como ganas de vomitar. No es placentero, pero bueno, hay que evaluar. En respuesta al roce de la pared faríngea con un bajalengua. Así que este sí creo que se lo van a acordar porque es como muy común que los pediatras, por ejemplo, lo hagan en los pacientitos en la infancia, en los adultos también, ¿ven? Puede ser entonces con un bajalengua o con una torunda de algodón. Le pedimos al paciente que abra la boca, que saque la lengua y que diga, ah, pero es para sacar la lengua, y ahí tocamos levemente contra la pared de la faringe. Y eso hace que el paciente haga esto, ¿tá? En algunos problemas de pares craneales, el paciente puede ser que no se contraiga la pared de la faringe, o si la parálisis está de un lado, se contrae del otro lado. La úvula a veces se suele desplazar hacia un lado, hacia el otro, dependiendo de la lesión. Eso ya lo van a estudiar ustedes. Para evaluar un par craneal, se puede hacer este reflejo, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué sería entonces el reflejo faríngeo? Les nombro el cutáneo abdominal, el profe lo nombró en la clase que les dejó. Este les nombro porque es muy común, es fácil de recordar, porque bueno, todos lo hemos sufrido en la infancia, pero bueno, en los adultos también se hacen. Y acá está el que más quiero que sepan por la patología, las patologías que les voy a contar en un ratito, que es el reflejo plantar. Al profe le encanta preguntar este reflejo, así que está bueno que lo sepan, y es interesante. Se produce como resultado de la estimulación del borde externo de la planta del pie. Es decir, les muestro el dibujo porque ahí uno se da cuenta, porque leyéndolo no se entiende bien lo que significa. Entonces, ustedes van a tener, ven, el pie del paciente, ¿tá? Y pueden agarrar el martillo de reflejo, ya van a ver cuando lo tenga que comprar para usarlo.
de este lado tiene una perillita, es como que esta parte negra del fibrón yo la saque y cuando saco tengo un clavo adentro. Entonces no lo van a pinchar al paciente, pero con el clavo lo que van a hacer es lo siguiente. Desde el talón hacia la planta van a hacer este movimiento, ¿tá? En ese sentido, como está ahí dibujado. Cuando hacen ese movimiento con un objeto romo, tiene que ser con algo que tenga punta, no lo van a lastimar al paciente, pero simplemente de abajo hacia arriba hacen ese movimiento en él, ¿no? ¿Ven acá? Bueno, lo común, lo normal en una persona adulta es que contraiga la planta de los pies, ¿tá? Contraiga todos los pies, los dedos de los pies y la planta se contrae. Eso es un reflejo plantar normal, o también llamado signo de Babinski negativo. Eso es normal en un adulto. Por otro lado, ¿qué pasa si yo hago esto, pero el paciente en vez de contraer, así como ven acá en el dibujo, la planta de los pies hace esto? Flexiona el dedo gordo del pie, flexiona en vez de contraer, flexiona el dedo gordo del pie y los demás dedos del pie los abre en abanico. Eso dice el libro. Eso es patológico. Aclaro. En los niños de hasta 1 a 2 años es normal que hagan eso. Entonces, en un niño, en un bebé es normal. ¿Por qué? Porque todavía no tiene madura todo el encéfalo. Así que en un bebé es normal. Pero a partir de los 2 años para arriba es patológico si el paciente hace esto. Y ahí lo consideramos signo de Babinski positivo. Esto lo vamos a observar en las dos patologías que les voy a enseñar en un ratito. Así que signo de Babinski negativo o reflejo plantar normal es cuando al estimular la planta del pie de la forma en la que ven ahí, desde el talón hacia los dedos en forma de L, el paciente contraiga toda la planta del pie, incluidos los dedos de los pies. Ahora, si flexiona el dedo gordo y los otros dedos los abre en abanico, eso es un signo de Babinski positivo. En una persona de mayor a 2 años de edad es patológico. Solo en los niños, en los recién nacidos, que tienen un añito y medio, es normal. Y al profe le encanta preguntar, ¿no? Así que ténganlo en cuenta. Y es interesante también, como creo que ahí esos eran todos los dibujos. Entonces, leo para que ahora lo van a entender mejor. El reflejo plantar, entonces, se produce como resultado de la estimulación del borde externo de la planta del pie. La respuesta que podemos obtener ante esto es lo normal, o signo de Babinski negativo, en la contracción de la planta del pie. ¿Ah? Lo patológico, o signo de Babinski positivo, es que el dedo gordo se extienda, con apertura en abanico de los otros dedos. ¿Ah? Tatiana dice si el profe pregunta por qué en niños es normal. En niños menores de 2 años es normal porque todavía no tienen tan maduro el encéfalo. ¿Tá? Pero no pregunta por qué es normal, no. Simplemente usted le aclara. Ahora, a partir de los 2 años de edad, piénsenlo de esta manera. A partir de los 2 años, los niños ya pueden controlar esfínteres porque ya madura el encéfalo. Vieron que ya no usan pañal, ya pueden hacer pis, aguantar las ganas de hacer pis, de hacer caca. Bueno, acá lo mismo. Ya cuando madura el encéfalo, ya el reflejo se normaliza. ¿Tá? Ahora, por encima de los 2 años, si ustedes ven que el paciente abre así los dedos cuando le hacen el reflejo, un adulto, un niño de 10 años, y hay un problema nervioso ahí bastante importante. Perfecto, entonces. Pero básicamente si les pregunta por qué, es porque todavía en un niño de menor a 2 años todavía no está completamente maduro el encéfalo y obviamente la parte de las fibras nerviosas. Perfecto, entonces. Así que dentro de reflejos osteotendinosos, el profe les va a hacer relacionar con el reflejo miotático, con el arco reflejo. Le van a tener que hablar del uso muscular, la alfa motoneurona, la gamma motoneurona. Cuando les pida un ejemplo, el rotuliano o pateral, el que él dio en clase, les puse el aquiliano, si quieren el bicipital, el tricipital, estaría buenísimo, aunque hay otros, pero con 2 que sepan ya está. Y después el reflejo cutáneo mucoso, recuerden que está relacionado con el reflejo del dolor, ¿se acuerdan? Cuando yo me pinchaba, hacía esto, ¿no es cierto? Bueno, está relacionado con el reflejo flexor de retirada. Así que le pueden explicar el reflejo flexor y de ahí le dicen, bueno, profe, el médico podría evaluar esto con alguno de estos reflejos, y ahí le dan un ejemplo.
Buenísimo. O el profe les va a preguntar, ¿puede evaluar el médico un reflejo flexor? Sí. Son los reflejos cutáneos mucosos o superficiales. Y le cuentan algunos. El reflejo plantar es el que más el profe le gusta preguntar. La maniobra de Babinski, como ven acá. Tienen que decirle qué es lo normal y qué es lo patológico. Todo esto que yo les estuve contando del examen físico, lo podemos ver alterado justamente en dos patologías, que es lo último que les voy a contar. Pero bueno, me faltó decirles lo de las alteraciones. Cuando yo evalúo los reflejos superficiales o profundos, ¿qué es lo que puedo encontrar? Puedo encontrar hiperreflexia, que es cuando está demasiado aumentada la amplitud del reflejo, hiporreflexia, cuando está disminuida la amplitud del reflejo, y arreflexia, que es cuando no está presente el reflejo, ausencia o abolición de cualquiera de los reflejos que yo les conté acá. ¿Está? Ahora, ¿para qué les estuve contando todo esto? Repasemos de vuelta. Recordemos la vía piramidal, porque ahora les voy a enseñar qué pasa si se lesiona. Recuerden que la vía piramidal estaba formada por una motoneurona superior que iba desde la corteza, se decusaba a nivel del bulbo y luego finalizaba haciendo sinapsis con la motoneurona inferior o alfa motoneurona. ¿Tá? Y la motoneurona inferior iba desde el asta anterior de la médula hasta el músculo esquelético, y recuerden que acá tenemos las placas neuromusculares. Bueno, si se lesiona alguna de estas dos neuronas, el paciente va a tener una clínica muy diferente si la que se lesionó es la motoneurona superior o si la que se lesionó es la motoneurona inferior. Entonces, el síndrome de motoneurona superior, ¿cuáles son las causas que lo pueden provocar? El que me lesiona la primer neurona de la vía córtico-espinal. Pueden ser causas congénitas, como por ejemplo la hemiplegia cerebral infantil, o sea, el paciente ya nace con una lesión en esta neurona, o pueden ser adquiridas. Una patología luego del nacimiento la produjo. Por ejemplo, un traumatismo de cráneo. Imagínense un golpe en la cabeza o un accidente de tránsito donde el paciente se golpeó la cabeza contra el vidrio, no sé, algo así. Rupturas arteriales, como por ejemplo la ruptura de un aneurisma cerebral o la hipertensión arterial que me haya roto capilares sanguíneos y me produjo una hemorragia cerebral, o sea, un ACV hemorrágico, de eso estoy hablando. Puede ser la isquemia, por ejemplo, que me produzca un ACV isquémico por falta de irrigación entonces al cerebro. Por ejemplo, una trombosis, o sea, un coágulo que me haya tapado una arteria, una embolia, es decir, un coágulo que se haya formado en otro lugar y que un pedazo de ese coágulo haya llegado al cerebro. Recuerden, trombosis es cuando el coágulo se forma ahí en el lugar. Embolia es cuando un coágulo, por ejemplo, el paciente tuvo una trombosis venosa profunda, se le formó un coágulo en la pierna. Parte de ese coágulo se desprendió, eso es un émbolo, viaja y me tapa una arteria del cerebro, por ejemplo. Puede ser una vasculitis, o sea, una enfermedad del vaso sanguíneo. Pueden ser lesiones compresivas, por ejemplo, un tumor que tengamos a nivel cerebral, quistes o granulomas, una meningoencefalitis, que me lesione las neuronas de la corteza cerebral. Por otro lado, podemos tener un síndrome de motoneurona inferior. Las causas de esto pueden ser una parálisis flácida. ¿Se acuerdan? Todas las sustancias en primera era el músculo que producían parálisis flácida. Por ejemplo, un curare, una saxitoxina, una tetradotoxina, una alfa-bungarotoxina, digamos un montón. Fármacos que me den parálisis, hay varios. Enfermedad de Tay-Sachs, por ejemplo, no importa. La AME, la atrofia muscular espinal, si ustedes recuerdan, esta es una enfermedad que seguro que la deben conocer. ¿Por qué? Porque la vacuna, el tratamiento de esta enfermedad, la inyección que se le pone al niño que tiene esto, es la vacuna más cara del mundo. Una dosis sale $2 millones. O sea, sí, seguro que en la televisión habrán visto esto, porque es el fármaco más caro del mundo, porque tiene genes la vacuna. ¿Okay? El tratamiento de esta atrofia muscular espinal ocurre en niños ni bien nacen. Bueno, como tienen una atrofia en la médula, las motoneuronas inferiores son las que
empiezan a fallar. Por ejemplo, puede ser una neuropatía motora multifocal, ¿ah? O sea, que afecte algunas partes de la médula, o lo que ya vimos también en primera, que es la esclerosis lateral amiotrófica, o sea, una enfermedad autoinmune que me ataca a esas alfa-motoneuronas de la médula espinal. Entonces, ¿cuáles son las características de estos dos síndromes? Y acá, en este cuadrito está bien resumido. Más que esto no tienen que saber, porque ya en cuarto y en quinto año lo van a estudiar mejor. En cuanto al tono muscular, si tenemos un síndrome de motoneurona superior, el tono muscular está aumentado, es decir, hay hipertonía. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Si la que está lesionada es esta neurona, las motoneuronas inferiores no reciben control de la motoneurona superior, solo reciben control de los receptores. Entonces, la motoneurona inferior, al no estar controlada por la superior, está muy excitada, porque no tiene control por parte de la corteza. Entonces, dispara mucho, ¿tá? Tiene mucho potencial de acción y por eso la hipertonía, ¿tá? Así que la motoneurona superior, al estar dañada, hace que la motoneurona inferior no tenga control y empieza a disparar mucho. Así que tono muscular aumentado. Por otro lado, si está lesionada la alfa-motoneurona, lógicamente el tono muscular va a estar disminuido, va a haber hipotonía, porque la motoneurona inferior, la alfa-motoneurona, no está controlando el músculo esquelético. En cuanto a los reflejos tendinosos, en el síndrome de motoneurona superior va a haber hiperreflexia, o sea, los reflejos van a estar excitados, por lo que les dije. Al estar lesionada la motoneurona superior, la motoneurona inferior no tiene control, está como muy excitada y produce hipertonía e hiperreflexia. En cambio, en el síndrome de motoneurona inferior puede haber hiporreflexia, es decir, los reflejos están disminuidos, o arreflexia, que es cuando están totalmente abolidos o ausentes. En cuanto a la atrofia muscular, en el síndrome de motoneurona superior vamos a tener una atrofia moderada, que es la atrofia por desuso. Si ustedes recuerdan, en primera hemos dado este tema. La atrofia por desuso es justamente porque el paciente no mueve ese grupo muscular, entonces se empieza a atrofiar el músculo, pero no hay un problema nervioso, está en la motoneurona inferior. Simplemente el paciente, por la parálisis de la motoneurona superior, no mueve tanto los músculos y se empiezan a atrofiar. Atrofia por desuso, acuérdense que solamente me disminuía el diámetro de la fibra, se volvía más finita. Ahora, en el síndrome de motoneurona inferior vamos a tener una atrofia intensa. ¿Por qué? Porque es una atrofia por denervación. Yo les dije que la atrofia por denervación es cuando el nervio que inerva el músculo es el que está dañado, o sea, la alfa-motoneurona. Ese músculo no recibe acetilcolina para contraerse, así que se empieza a atrofiar más rápido que si es por desuso. Dijimos en primera que la atrofia por denervación era la que me disminuía, no solo el diámetro de la fibra, sino la longitud también, y es la que ocurre muy, muy rápido. Es increíble cómo se atrofia enseguida el músculo. En cuanto al signo de Babinski, recuerden que estimulábamos la planta del pie para ver. Lo normal, recuerden, era que la planta del pie se contraía. En cambio, lo patológico era que el dedo gordo se relaje, se distienda y el resto de los dedos del pie se abran en abanico. En el síndrome de motoneurona superior, el signo de Babinski es positivo, o sea, es patológico. En cambio, en el síndrome de motoneurona inferior no hay, o sea, es negativo. ¿Tá? El paciente o no contrae la planta del pie o la contrae normal. ¿Tá? En cuanto a la distribución de la alteración, el síndrome de motoneurona superior afecta a varios grupos musculares al mismo tiempo, o sea, es una alteración de una región del cuerpo. En cambio, el síndrome de motoneurona inferior es segmentario, o sea, afecta a algunos grupitos musculares más pequeños. Otra característica son las fasciculaciones. ¿Qué son las fasciculaciones? Son contracciones involuntarias que presentan algunas fibras musculares. Imagínense que yo tenga el brazo extendido así y que ustedes empiecen a ver como ondas, como si fueran olitas de músculo contrayéndose acá en mi brazo. No todo el músculo, es como si ustedes vieran algunas fibras que se mueven solas.
porque se contraen solas y no todo el músculo. Esas son las fasciculaciones, para que me entiendan, ¿no? Son contracciones de algunas fibras musculares totalmente de manera involuntaria. Nunca es el músculo completo. Entonces, en el síndrome de motoneurona superior no hay fasciculaciones, en cambio en el de motoneurona inferior sí hay fasciculaciones, y obviamente que no es normal que haya fasciculaciones, no es normal. En cuanto a la parálisis, en el síndrome de motoneurona superior tenemos una parálisis espástica, por lo que les dije, la motoneurona superior está dañada, así que la inferior no tiene control y empieza a estimular a los músculos, así que el paciente suele tener rígidas, tiene parálisis, pero tiene rígidos los músculos, porque tiene hipertonía, tiene hiperreflexia. En cambio, en el síndrome de motoneurona inferior, la alfa motoneurona está dañada, no me va a inervar el músculo, así que el músculo está totalmente blandito y flácido. Y también tenía hipotonía e hiporreflexia o arreflexia, así que relaciónenlo con ese punto. Y por último, acá está lo más importante. ¿Dónde se localiza todos los signos y síntomas que les conté, todos? En el síndrome de motoneurona superior, acá recuerden, si la lesión está por encima del bulbo, o sea, por encima de la decusación, la lesión va a ser los síntomas van a ser contralaterales a la lesión. Vamos de vuelta. Si se acuerdan la vía, se van a acordar dónde está el problema. Entonces, si la lesión de la motoneurona superior fue acá, por encima del bulbo, piensen, se lesiona esto, después tendría que haber decusación y se va a afectar el lado contralateral, el lado opuesto a la lesión. Si ocurrió por encima de la decusación. Ahora, si la lesión ocurrió acá, ¿ven? Los síntomas los voy a observar del mismo lado, porque ya hubo la decusación. ¿Está? O sea, si el paciente se golpea la cabeza, piénsenlo así, la cabeza, la protuberancia, el mesencéfalo, si ocurrió del lado derecho, todos los síntomas van a estar del lado izquierdo del cuerpo, porque luego se decusaron las fibras. Ahora, si el paciente tuvo un accidente de tránsito y se lesionó la médula espinal, o sea, por encima, por debajo de la decusación, el mismo lado que se lesionó la médula es donde van a estar los síntomas. ¿Tá? Y por último, si la lesión está a nivel de este es más fácil, de la motoneurona inferior, ya ocurrió la decusación hace rato, así que la lesión va a ser homolateral, perdón, los síntomas van a ser homolaterales a la lesión, o sea, del mismo lado. ¿Tá? Le digo la palabra contralateral y homolateral, porque así suele aparecer en el examen. ¿Está? Entonces, vamos de vuelta. En el síndrome de motoneurona superior, si la lesión está por encima de la decusación, o sea, por encima del bulbo, los síntomas van a ser contralaterales a la lesión, o sea, del lado opuesto a donde ocurrió la lesión. Si me golpeé el hemisferio izquierdo, mis síntomas están del lado derecho del cuerpo. Ahora, si la lesión ocurrió por debajo del bulbo, o sea, por debajo de la decusación, los síntomas van a ser homolaterales a la lesión, o sea, del mismo lado. Me lesioné la protuberancia, la médula, perdón, me lesioné la médula, o sea, debajo del bulbo del lado derecho, los síntomas van a estar del lado derecho. Me seccioné la médula del lado izquierdo, los síntomas van a estar del lado izquierdo. Me golpeé la cabeza en el hemisferio, tengo una ACV en el hemisferio derecho, voy a tener parálisis o paresia del lado izquierdo. Ahí sí, está. Fíjense eso. Ahora, en el síndrome de motoneurona inferior, la clínica va a estar del lado homolateral a la lesión, del mismo lado que se lesionó el paciente. ¿No? Fíjense que todo lo del examen físico, excepto fasciculaciones, ya lo conocen, así que miren este cuadro y ya saben de lo que les estoy hablando. ¿Cómo yo sé que el paciente tiene hiperreflexia? Bueno, porque hice algunos de los reflejos que les mostré, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, entonces. Y hay una cuestión que el profe pregunta en el bolillero. Pregunta lo que es el shock medular. Entonces, vieron que yo les mostré acá el síndrome de motoneurona inferior, motoneurona superior, por ejemplo, un paciente que tiene una ACV. El paciente al principio no va a tener todos estos síntomas que les estoy nombrando, aparece después. Al principio la médula entra en shock, ¿qué quiere decir? Que todas sus funciones se inhiben. Así que al principio todos los pacientes parece que tuvieron un síndrome de motoneurona inferior. ¿Tá? Luego de unas semanas, si empiezan a aparecer estos síntomas,
Ahí me doy cuenta si era motoneurona superior o inferior. ¿Por qué? Justamente por el shock medular. Así que al principio los síntomas de síndrome de motoneurona superior no aparecen por este motivo. ¿Tá? Inmediatamente tras una sección completa de médula espinal, desaparecen todos los reflejos por debajo del nivel de donde se lesionó, donde se rompió la médula, donde se seccionó. Esto puede durar semanas o meses. Pasadas estas semanas o meses que dura la fase de shock, los reflejos espinales por debajo del nivel de la lesión vuelven a aparecer y son más intensos que en condiciones normales. Ahí aparece la hiperreflexia. Dicho de otra manera, si el paciente, por ejemplo, se seccionó la médula espinal, o sea, quedó paralítico, porque tuvo un accidente de tránsito, por ejemplo, al principio no va a poder controlar la vejiga, por ejemplo. Puede ser que después, durante el paso de los meses, vuelvan a aparecer reflejos que al principio no están. Y también estos reflejos que les estoy contando acá, los del síndrome de motoneurona superior. Así que al principio a lo mejor estos reflejos no están ninguno. Pasados semanas o meses empiezan a aparecer y me doy cuenta que había un síndrome de motoneurona superior. Si es síndrome de motoneurona inferior, obviamente van a quedar así, lógicamente. ¿Está? Así que, ahora sí, con esto, falta la música de fondo. Aleluya. Con esto terminamos todo lo que ustedes tienen que saber de todo oficio en realidad, ¿tá? De neuro. ¿tá? Así que terminamos. Entonces, vamos a hacer así. Ahora la siesta, vamos a comenzar a repasar el bolillero. Van a ver que hay temas que no vamos a dar, lo vamos a repasar nomás, porque son todos los que ya dimos a lo largo de todo este mes que estuvimos dando clases. Ahora, hay un par de temas que sí le expliqué un poquito mejor en el bolillero, porque el profe lo pregunta, no sé si los va a tomar, pero los pregunta en el bolillero y no los dimos tanto en clase. Entonces ahí sí nos vamos a detener un poquito para hablar de esas cuestiones, de qué le van a explicar al profe. Pero van a ver que la mayoría de los temas ya los dimos a todos, así que está bueno, vamos a, como medio, entre comillas, pasar de largo, o yo les voy a ir indicando, si tuvieran que hablar del tema, en qué van a hacer más hincapié para repasar, ¿tá? Pero siempre, mi recomendación es que estudien el tema completo. Entonces, cuando miren el bolillero, dicen, esto ya estudié, esto ya sé, esto ya di, ¿tá? Y solo nos vamos a centrar en los temas más puntuales, ¿tá? Así que, les dejo que descansen y nos encontramos ahora a la siesta para comenzar el repaso, ¿tá? Chaucito. Chao.